No cambió su vida de un día para otro. No duplicó sus ingresos. No encontró una fórmula secreta ni una oportunidad milagrosa. Durante mucho tiempo creyó que la estabilidad financiera llegaría cuando ganara más, que la tranquilidad vendría después de un aumento, un mejor empleo o un ingreso extra que resolviera todo de golpe. Esa idea lo acompañó durante años. Mientras tanto, vivía con una presión constante. No era una crisis permanente, pero tampoco era calma. Las cuentas se pagaban, el trabajo seguía, la rutina funcionaba. Sin embargo, cada mes terminaba con la misma sensación. Todo estaba demasiado justo. No había grandes lujos ni excesos evidentes. Sus gastos parecían normales y justificables. Renta, servicios, comida, transporte, algún gusto ocasional. Nada que desde afuera pareciera irresponsable. Su vida se veía ordenada, incluso estable. Pero por dentro, la preocupación era constante. Cualquier imprevisto tenía el poder de desacomodarlo por completo. Un gasto médico menor, una reparación necesaria, una salida no planeada. No eran problemas enormes, pero bastaban para romper el equilibrio del mes. El dinero alcanzaba, hasta que dejaba de hacerlo. Durante mucho tiempo pensó que eso era normal, que así vivía todo el mundo, que sentirse apretado era parte de la vida adulta. Y como lograba salir adelante cada mes, asumía que no había un problema real, hasta que empezó a notar algo. Vivía reaccionando, no eligiendo. El dinero entraba y salía sin dejar espacio para decidir con calma. Cada gasto respondía a una urgencia, a una necesidad inmediata o a la inercia de la rutina. No había margen para planear, solo para resolver. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No fue una crisis fuerte ni un colapso financiero. Fue una realización silenciosa. Entender que el problema no era cuánto ganaba, sino que nunca tenía espacio para respirar. No necesitaba un milagro, necesitaba margen. Y así apareció un hábito pequeño, no un plan complejo, no un sistema complicado, no una hoja de cálculo llena de categorías imposibles. Solo una decisión sencilla: separar una parte del dinero apenas llegaba. No al final del mes. No si sobraba. Al inicio. La primera vez fue incómoda. Separar dinero significaba aceptar que no todo estaba disponible, que habría que ajustar algo, que algunos gastos tendrían que esperar o replantearse. No se sentía natural, se sentía restrictivo, pero también significaba algo nuevo: control. Por primera vez, el dinero tenía un destino antes de gastarse. No dependía de la fuerza de voluntad al final del mes, sino de una decisión tomada con la cabeza fría al principio. Al inicio, la cantidad fue pequeña. Tan pequeña que parecía irrelevante. No cambiaba drásticamente su situación. No resolvía nada de inmediato. Pero eso no era lo importante. Lo importante era el gesto. Ese pequeño hábito no transformó su vida de la noche a la mañana. Los gastos seguían ahí. La rutina continuaba. La realidad no cambió de golpe. Pero algo empezó a sentirse distinto. Había menos ansiedad. Saber que una parte del dinero estaba separada generaba una calma nueva. No era abundancia, pero sí alivio. No era seguridad total, pero sí un primer colchón. Con el paso de los meses, ocurrió algo inesperado. Los gastos comenzaron a acomodarse solos, no porque desaparecieran, sino porque al haber menos dinero disponible, las decisiones se volvieron más conscientes. Gastar dejó de ser automático. Empezó a ser intencional. Algunos gastos resultaron no ser tan necesarios como parecían. Otros se ajustaron sin demasiado esfuerzo. El estilo de vida no se volvió austero ni restrictivo, solo se volvió más claro. Y el pequeño ahorro empezó a crecer. No rápido, no de forma espectacular, pero de manera constante.
Por primera vez había un fondo, un respaldo, algo a lo que recurrir sin entrar en pánico. Y eso cambió por completo la relación con el dinero. Cuando apareció el siguiente imprevisto, la reacción fue distinta. No hubo urgencia inmediata. No hubo estrés paralizante. No hubo improvisación desesperada. El dinero salió del fondo. El problema se resolvió. Y la vida siguió. Esa fue la primera vez que entendió el verdadero valor del hábito. No era el dinero guardado, era la tranquilidad. Con el tiempo, separar primero dejó de sentirse como un sacrificio. Se convirtió en parte natural del mes, algo que ocurría casi en automático, y con ese hábito llegó algo más profundo. La necesidad constante de ganar más perdió fuerza. Ya no era una urgencia desesperada. Seguía siendo un objetivo, pero no una condición para vivir en paz. El margen había cambiado todo. Las decisiones se tomaban con más calma. Las oportunidades se evaluaban mejor. El dinero dejó de ser una fuente permanente de tensión. No porque hubiera mucho, sino porque había espacio. Esta historia no trata de disciplina extrema ni de privarse de todo. No habla de vivir con miedo al gasto, ni de eliminar cualquier gusto. Habla de estructura. Habla de entender que la tranquilidad financiera no nace de grandes ingresos, sino de hábitos sostenidos. Un pequeño hábito repetido en el tiempo puede hacer más que un gran esfuerzo ocasional. Separar primero. Elegir antes de gastar. Crear margen. Eso fue suficiente para cambiar la sensación diaria. No se volvió rica. No dejó de trabajar. No eliminó todos los problemas. Pero recuperó algo mucho más valioso. La sensación de control. Y cuando se tiene control, la vida se siente distinta. Esta historia no busca vender soluciones mágicas ni promesas irreales. Busca recordar que el cambio no siempre empieza con algo grande. A veces empieza con una decisión pequeña, incómoda al inicio, pero poderosa con el tiempo. Porque la tranquilidad financiera no se construye en los meses extraordinarios. Se construye en los meses normales, en la constancia, en el hábito. Y ese pequeño hábito, casi invisible para los demás, fue el comienzo de todo. Esta historia no habla de cambios radicales ni de transformaciones espectaculares. No trata de personas que lo dejaron todo para empezar de nuevo, ni de decisiones extremas que lo resolvieron todo de un día para otro. Habla de algo mucho más cercano y real. Habla de cómo la tranquilidad financiera casi nunca llega de golpe, sino que se construye poco a poco. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando el momento perfecto para empezar a ordenar sus finanzas. Cuando gane más, cuando tenga menos gastos, cuando la vida esté más tranquila. Pero ese momento rara vez llega solo. La vida no se detiene para que uno se organice. Los gastos aparecen, las responsabilidades crecen y las prioridades cambian. Por eso, el verdadero cambio no suele venir de un aumento de ingresos, sino de una decisión sencilla: crear espacio antes de gastarlo todo. Separar primero no parece gran cosa. Al inicio incluso puede sentirse inútil, demasiado poco como para hacer una diferencia. Pero con el tiempo, ese pequeño hábito empieza a cambiar la forma en la que se vive el dinero. No porque genere riqueza inmediata, sino porque genera margen. Y el margen lo cambia todo. Tener margen significa poder equivocarse sin miedo. Significa enfrentar un imprevisto sin pánico. Significa tomar decisiones sin la presión constante de que todo dependa de que nada falle. La verdadera tranquilidad financiera no se mide por cuánto dinero entra, sino por cuánta presión se va. Esta historia tampoco busca decir que gastar sea malo o que disfrutar sea un error. Vivir implica gastar. El problema no es usar el dinero, sino no dejar nada para el futuro. Cuando todo se gasta, cada mes empieza desde cero, y vivir empezando desde cero cansa, agota, genera ansiedad. En cambio, cuando existe un pequeño respaldo, la relación con el dinero cambia.
el estrés baja, las decisiones se vuelven más claras, el futuro deja de sentirse como una amenaza constante. Por eso este hábito importa, no porque sea espectacular, sino porque es sostenible, porque no requiere motivación infinita, solo constancia, porque no depende de circunstancias ideales, sino de una decisión repetida. La tranquilidad financiera no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando existe la certeza de que, aunque algo salga mal, no todo se va a derrumbar. Y muchas veces, esa certeza comienza con algo tan simple como separar una parte antes de gastar. No es magia, no es suerte, es estructura. Y esa estructura, construida poco a poco, puede cambiar por completo la forma en la que se vive el dinero y la vida. Esto fue Historias Financieras. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.